Okay, let's review about the present perfect. Remember, the present perfect is talking about actions that just happened in the past and you continue in the present. So we're gonna watch this video about the use of the present perfect with the words how long, since, and for, okay? Please, everybody, confirm that you can listen the video, okay? Por favor, me confirman, los que estamos acá conectados, que puedan escuchar el video. How long, for, and since. ¿Ahora sí escuchan? We also use the present perfect to talk about situations that started in the past and are continuing in the present. We use for and since to describe the duration of the situation. We use for to describe the length of time of the situation. Okay, so here is a little review about the present perfect. Is talk about situations that start in the past and are continuing in the present. Aquellas acciones que empezaron en el pasado y están continuando en el presente, ¿listo? We use for and since to describe the duration of the situation. Es decir, describe la duración de la situación. So we start with for. We use for to describe the length of the time. Length hace referencia a cuánto dura, la duración de el tiempo of the situation, de una situación. Alexander and I have been friends for over 12 years. Lucia has been our teacher for 2 months. Okay, so here are the examples. Alexander and I have been friends for over 12 years. Look, for describe the duration of the situation. Nos está describiendo la duración de la situación con for, donde nos muestra un tiempo específico, 12 years. Okay, lo mismo acá. Lucia has been our teacher for 2 months, 2 meses. ¿Sí ven? Nos muestra siempre una duración exacta de un tiempo. We can also say for a long time, for ages, if we don't want to specify exactly how long. Add it. Okay, here we are explaining us to use for a long time or for age if we don't want to specify exactly how long is the time. Entonces, también podemos usar el for para decir un tiempo, pero si no lo queremos especificar, si no queremos dar ese dato de cuántos meses, cuántos años, cuántos días, ¿cierto? Usamos las expresiones how long time, for a long time, and for ages. Por un largo tiempo o por varios años. ¿Listo? Adam is my oldest friend. We have known, remember, this is a abbreviature of have. We've known each other for ages. Nos conocemos de hace años. ¿Listo? Tim is my oldest friend. We've known each other for ages. For ages. We use since to say when the situation started. We use it with times, dates, years, etc. Okay, here the use of since, no since, sino since, we use to describe when the situation started, okay? Lo describimos y lo usamos cuando la situación empezó. ¿Empezó hace cuánto? Hace pues un tiempo específico atrás, o una fecha específica, o hace años atrás, okay? I've had my bike since last Christmas. I've lived in Mexico since 1997. Okay, here is the examples. I have my bike since last Christmas. ¿Sí?
Yo tengo esta bicicleta desde la Navidad pasada. I have lived in Mexico since 1997. Yo he vivido en México desde 1997. ¿Ok? We can also use since plus past simple with the present perfect to describe the point at which a situation started. Ok, pay attention here. También podemos usar since para combinar the present perfect with the past simple. You can combine that. Podemos combinarlos usando el since, las dos formas, el presente simple, perdón, el pasado simple con el presente perfecto. I've had my own room since my older brother went to university. I've known Belinda since we were at primary school. Can you see? I've had my own room since. Entonces tenemos primero la oración en present perfect, perdón. La oración de sentence in present perfect. Usamos el since y luego tenemos la oración en pasado simple. My older brother went to the university. The next one. I have known Belinda since we were at primary school. Yo he conocido a Belinda desde que nosotros estábamos en la primaria. We use how long to ask about the duration of a situation. Ok, we use how long, el último, how long, para preguntar. Ask about the duration of the situation. Vamos a preguntar desde hace cuánto ha durado cierta situación. Usamos el how long, ok? How long? How long has your dad worked in this company? How long have you studied English? How long has your dad worked in this company? How long have you studied English? Been and gone. Okay, this is the three use of the how long, for, and since. Remember, how long is only for questions. ¿Listo? Recuerden que el how long lo usamos para preguntas con el present perfect. ¿Ok? El since para decir cuándo una situación empezó. Y también los podemos combinar con el pasado simple, with the past simple. And for para decir o escribir la duración de cierta acción. ¿Ok? Any question? Do you have any doubt? ¿Tienen alguna duda? No questions? Okay, so let's continue. Now we're gonna watch about been and gone. Remember, been and gone are the past participle of the verbs be, el verbo to be y el verbo go, ¿ok? Pero los podemos usar para describir las siguientes situaciones. The verb go has two past participles, been and gone. We use been to say that a person has come back from the place. We usually use it to talk about places that we visited. Okay, pay attention aquí. Pay attention carefully because here the verb go, el verbo go, que es ir, have two past participles. El verbo go aquí se convierte en dos verbos, es decir, se transforma en been and gone. ¿Listo? We use been to say that a person has come back from the place. Usamos el verbo been para decir que alguien, una persona, llegó o venía de ese lugar, de un lugar en específico.
And we usually use to talk about places that we've visited. Y también lo usamos para describir o decir lugares que hemos visitado. Have you ever been to Rome? I've been to Poland, but I've never been to the Czech Republic. Where have you been? I've been to the cinema with Elodie. Ok, very clear. Acá tenemos los ejemplos. Have you ever been to Rome? ¿Sí? ¿Alguna vez has estado en Roma? I have been to Poland. Yo he estado en Polonia, but I've never been to Czech Republic. Pero nunca, recuerden, never, nunca, he estado en República Checa. Where have you been? La pregunta que le hacen todas sus mamás y sus papás. ¿Dónde has estado? I have been to the cinema with Elodie. Yo he estado en el cine con Elodie, ¿ok? Been is also the past participle of be, but when we use it to talk about places we've visited, remember that it means go, and we use it with to, not in, at, etc. Ok, acá nos está dando la aclaración. Been es también el pasado participio del verbo be, del verbo to be, que es is and are. But when we use it to talk about places we visit, remember that it means go. Si lo vemos, si vemos este verbo been, cuando nos está describiendo un lugar, es porque no lo estamos usando como el verbo to be, sino que nos referimos a dónde estuviste o a dónde fuiste. ¿Listo? We use gone to say that a person has left to go somewhere and hasn't come back. Ok, the verb gone es diferente al been porque en el gone nos dice que la persona se fue y nunca volvió. Fue por cigarrillos y nunca volvió. ¿Ok? Nick has gone on holiday to France with his family. Where's Dad? He's gone shopping. ¿Ok? Acá tampoco hay que ponernos tan trágico, ¿no? No quiere decir que pues nunca volvió de nunca en la vida, ¿no? Nick has gone on holiday to France with his family. ¿Sí? Nick se fue en vacaciones para Francia con su familia. Y no va a volver sino por ahí dentro de un mes. Where is Dad? ¿Dónde está mi papá? He's gone shopping. No significa que no vaya a volver nunca, ¿no? Sino que él no sabemos a qué horas va a volver. ¿Ok? This is the difference between gone and been. Okay. So, any questions? No questions? No. No? Okay, very good. So, that's it for today. Él le responde. That's it for today. Esa era la clase que les quería mostrar hoy acerca del been and the use of since, for, and how long. ¿Ok? Recuerden entonces repasar si tienen algunas dudas y pues me las comentan. Si no, pues ya saben. Recuerden también las actividades que tienen. Ya me enviaron unas, muy bien. Muy buen trabajo, así me gusta. Que estén bien juiciosos, ¿listo? That's it for today. That's it, our class for today. So, thank you very much to coming. Remember, if you have any questions, please don't hesitate to ask me. Recuerden, si tienen alguna pregunta, me comentan. Recuerden también ver los videos que se ha subido en la página. Recuerden visitar YouTube. Ahí están los videos explicativos por si tienen alguna pregunta. So, please, recuerden también desayunar, tomar onces bien saludables. Se toman la changuita. ¿Listo? Sí, Teach. Ah, bueno, excelente. Ok, see you later. La hamburguesita. La hamburguesita, no, qué Sí, la hamburguesa. hamburguesa.
No, Le da coronavirus. Hamburguesa. más bien coman verduras. No sé salir. La hamburguesa, pero sin la verdura, ¿no? Hamburguesa casera. Okay, see you later. Bye bye, everybody. Sí, lechuga. Bye. Bye. Bye bye. Have a nice day.